Listo. Muy bien. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta como cada episodio nuevo de estar aquí con Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Sam, muy bien. Muy contenta de compartir nuevamente episodio contigo. Una semana más invictas, sin fallar. Truene, llueve, relampaguee. Semana de día festivo, no festivo. Esta semana hubo día festivo aquí en México por la toma de poder de la nueva Claro. presidenta. Entonces, no importa qué pase, siempre hay episodio, por lo menos hasta ahorita. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas es curiosísimo porque ha pasado el tiempo muy, muy rápido y ni siquiera o sea, lo he como concientizado tanto que realmente es así. Cada semana tenemos una hora de charlita a gusto, de plática también, de reflexiones cotidianas respecto a cosas que nos apasionan un montón, tanto el entrenamiento, la nutrición, el culturismo y que también lo disfrutamos mucho, rebotamos ideas, nos retroalimentamos y a la misma vez estamos comunicando con otras personas y ellos mismos nos dan su feedback, ¿no? Entonces es muy rico esta continua práctica de reflexión también, ¿no? Y que se va rapidísimo, como te digo, yo ni siquiera había pensado de, wow, ha pasado tanto tiempo y cada semana estamos aquí. Sí, así es, y eso da mucho gusto. Bastante satisfacción. Y pues bueno, ¿qué te parece si introducimos el tema del día de hoy? Porque hoy hablaremos de algo bastante interesante, sobre todo del aspecto crucial y fundamental para los culturistas y también para personas, o sea, culturistas recreativos y culturistas también competitivos les puede ayudar, ¿no? Que es básico sobre el ciclo hormonal. Y es que entender este tema es bastante importante porque no todo el mundo toma en cuenta cómo es que las hormonas pueden llegar a afectar el rendimiento, la recuperación, incluso la salud de manera general y cómo también puede marcar la diferencia en el progreso y en el proceso de cualquier atleta. Incluso si eres, como ya mencionaba al principio, una persona recreativa, de todas formas, si te estás sometiendo constantemente a, no sé, diferentes etapas nutricionales, por ejemplo, ¿no? Por poner nada más un ejemplo, pues entonces también puedes tener estas fluctuaciones. Claro que va a variar y no por eso estamos siendo catastrofistas ni nada. Sin embargo, sí es una realidad que la fisiología hormonal pues es parte de todo el ser humano, independientemente de la experiencia que estés viviendo ahora en el campo del entrenamiento, de la nutrición, del fitness de manera general, pues sí nos compete bastante todo esto respecto al ciclo hormonal, ¿no? Ya seas hombre o ya seas mujer también. ¿Por qué? Porque sabemos que hay diferentes tipos de hormonas. La testosterona, que no es solamente exclusiva para los hombres, si bien si tienen como más niveles de testosterona, es cierto que las mujeres también lo tenemos y que esta hormona principalmente es clave para el crecimiento muscular, para la fuerza y para muchas cosas más, ¿no? Sobre todo que puede afectar el rendimiento si se ve a la baja o también puede afectar, por ejemplo, en el estado de ánimo si se ve muy a la alta. Entonces, esto por una parte, también tenemos el cortisol, por ejemplo, la leptina, la grelina y bueno, todo esto que es parte de un equilibrio, de una homeostasis también y que como ya lo mencionábamos, puede afectar negativamente o también positivamente, dependiendo el progreso y la salud de las personas. Por eso es que es importante como tocar este tipo de temas que si bien lo que queremos aquí es que sea pues un tema ameno, como ya lo mencionábamos antes de empezar a grabar, una charla pues entre amigas también, para quien nos escuche al menos se lleve igualmente algo o una información de valor, una reflexión o como yo digo en mis historias siempre, más preguntas que respuestas, pero al menos la duda es una ganancia. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos pues con este tema tan importante? Pues creo que lo planteaste muy bien, la importancia si vamos a hablar de atletas, en este caso de atletas que practican culturismo, pues hay que recordar que en el culturismo competitivo se va a pasar por distintas fases, ¿no? Claro. Que una persona recreativa no necesariamente tendría que pasar. ¿A qué me refiero con estas fases? Bueno, que va a haber de entrada, si vas a competir, una preparación a competencia.
Y esta es una etapa de pérdida de grasa larga que puede durar por lo general pues entre 12 y hasta 24, 36 semanas. Lo recomendable es que sean un poquito más largas, más hacia las 20, 24, para que haya tiempo suficiente para poder perder esa grasa corporal y retener la masa muscular. Pero bueno, eso obviamente significa una restricción calórica y significa llevar al cuerpo a niveles de grasa corporal a una condición extrema. Y como cualquier otro deporte, eso lo hemos hablado muchísimas veces, eso no es saludable, ¿no? Y entonces una mujer o un hombre que llevan su cuerpo hasta esos niveles van a experimentar una serie de cambios, como tú mencionabas, cambios hormonales. En el caso de los hombres, pues, ¿qué solemos ver? Esa disminución en la testosterona. Y eso, entre otras cosas, puede tener efectos, por ejemplo, en el rendimiento, puede tener efectos en la calidad del sueño, puede tener efectos en la salud ósea, ¿no? Inclusive en, pues en otros sistemas como el sistema digestivo. ¿Y eso por qué es? Porque el cuerpo está procurando ahorrar la mayor cantidad de energía, ser como muy, muy eficiente con sus recursos para mantener los sistemas que son indispensables, que son vitales, funcionando. Ahora, obviamente, pues ese es un físico y es una condición y es una consecuencia de la competencia, pero no se puede quedar ahí todo el tiempo la persona o el atleta, sino que una vez que termina la competencia o termina la temporada competitiva, si es que fueron varias competencias durante una misma temporada, pues entonces lo que se busca es incrementar rápidamente de peso, al menos en un plazo, por lo general un mes, para regresar a un estado donde fisiológicamente ya se sea un poquito más saludable, y entonces estas hormonas vuelvan a estar en niveles adecuados que promuevan también la salud, ¿no? Entonces, básicamente, donde vamos a ver más este tipo de alteraciones, pues tendría que ser en culturistas competitivos porque tienen que llegar a ese extremo, pero también es muy común, y creo que también lo hemos platicado en otras ocasiones, como pues en hombres y mujeres recreativos, sobre todo ahora con pues tanta presión de las redes sociales por mantener cierta condición o verse de cierta manera, pues también podemos empezar a ver como algunos detalles, pues algunas similitudes de lo que pueden llegar a experimentar competidores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mujeres que pueden llegar a experimentar irregularidades durante su ciclo menstrual y esa puede ser una de las, no es la única, pero puede ser una de las maneras en las que como atleta o como entrenado o entrenador puedes darte cuenta también de cuando pues algo así empieza a suceder, porque la mayoría de las personas, vamos a ser sinceros, no se tiene como la costumbre de estar haciendo analíticas, ¿no? Para poder saber, bueno, si efectivamente mis niveles de tal hormona están como dentro, fuera de. Entonces, en el caso de las mujeres, el ciclo menstrual puede ser una forma de empezar a captar, mira, pues eso está pasando, ¿no? Pero también podríamos empezar a guiarnos por otras cosas, como es el sueño, ¿no? Como es Claro. la función del sistema digestivo. Entonces, pues eso como para ir adentrándonos un poquito en el tema. Claro, sí, 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 es que tienes bastante razón. Y para este tema también estuvimos leyendo o analizando ahí unos tipos de papers, además de también pues la experiencia, ¿no? Que hay detrás y pues a lo que nos hemos enfrentado también, ¿no? En este tiempo que hemos estado ahí indagando un poquito más sobre el culturismo, tanto competitivo como recreativo y las etapas, como ya lo mencionabas, ¿no? Yo creo que esto del culturismo nos ayuda mucho a visualizar como hacia dónde estamos llevando al cuerpo o cómo más bien reacciona el cuerpo cuando lo llevamos a niveles extremos. Y es por eso que a mí me gusta voltear a ver a los competidores o a las competidoras, a las atletas, a los atletas. Y en los estudios precisamente se han analizado también a ese tipo de nicho, ¿no? A ese tipo de personas que se enfrentan constantemente a cambios y fluctuaciones hormonales por las etapas también y por su experiencia. Ahora, hay diferentes tipos de estudios. Hay uno que
precisamente en 2020 analizó los cambios fisiológicos y también los cambios psicológicos relacionados al rendimiento después de una competición física. Ese fue en 2020 y uno de sus objetivos era precisamente evaluar los cambios fisiológicos y psicológicos relacionados con la competencia, pero después de esto, ¿no? Después de la competición, cómo es que estaban los atletas en estos niveles, tanto psicológicos como fisiológicos. Incluso ahí pues viene también las fluctuaciones hormonales y también hay algunos otros para analizar qué pasaba antes de y durante también, ¿no? Y está bastante interesante, por ejemplo, uno en 2023 donde precisamente también Coleman, Schoenfeld y entre otros analizaban las alteraciones de la composición corporal, del rendimiento neuromuscular, los niveles hormonales y bueno, todo esto, porque lo digo, y las adaptaciones fisiológicas, todo esto lo digo simplemente para dar claridad y que vean hacia dónde más o menos estamos llevando este episodio y qué es lo que hemos como investigado y leído sobre el tema. Y también hay otro precisamente de 2024 que es bastante actual, donde se analizaron los cambios de los perfiles hormonales durante la preparación para la competencia en deportistas de alto rendimiento. Entonces, eso yo creo que ayuda mucho a poder visualizar y a poder argumentar también cómo es que estos efectos en la salud hormonal y en el rendimiento también de los atletas en preparación puede ir cambiando, ¿no? Porque algo que se ha mostrado y que creo que es de bastante valor es cómo hay una disminución significativa en hormonas relacionadas a, al crecimiento muscular, ¿no? Como por ejemplo el factor de crecimiento, que si bien es importante, aunque no es suficiente, sí hay otro tipo de hormonas que también se ven alteradas, como por ejemplo el aumento del cortisol, y esto creo que ya lo sabemos mucho, ya lo hemos repetido bastante aquí, que es pues la hormona del estrés, ¿no? O la principal hormona del estrés en ambos sexos también. Y cómo es que también, algo bien interesante, los hombres experimentan disminución en la testosterona, ¿no? Que también se ha hablado y se ha visto, y en la fuerza, por lo tanto, en la fuerza muscular. Entonces, bueno, las mujeres también experimentamos, ya lo mencionabas tú y lo adelantabas, las irregularidades en los ciclos menstruales. No siempre y no todas, ¿no? Porque también hay otras formas de hacerlo. Y eso es lo que hemos visto actualmente. ¿Cómo es que podemos llevar al cuerpo, sí, a niveles extremos, pero de la manera más saludable posible, ¿no? En la medida de lo posible, claro. Y sí se puede, y eso es algo magnífico, que ya se está visualizando esto, porque antes se decía como ok, el culturismo competitivo no es salud, punto, bye. Y ahora, ok, sí, pero hay matices, ok, sí, pero podemos hacerlo más longevo, ok, sí, pero hay otras cosas que no habíamos volteado a ver, que a lo mejor en culturistas naturales, porque bueno, esto hay que aclarar, estamos hablando de culturistas naturales, se puede llevar al cuerpo de la mejor manera posible, ¿no? Incluso lo hemos visto en nuestros propios invitados, la gente que ha venido aquí, nuestros invitados que han venido aquí, muchos de ellos ya están volteando a ver ese nuevo culturismo, ¿no? O esas nuevas formas de hacer las cosas. Y creo que si bien no es que el culturismo tiene que ser salud completa y total, sí hay formas de hacer mejor las cosas, ¿no? Para poder tener un menor estrés fisiológico por la restricción calórica a la cual sometes al cuerpo y también pues por el entrenamiento, ¿no? Modulando tanto el sueño, tanto también el entrenamiento, el volumen del entrenamiento, la intensidad. Podemos modular también nuestros hábitos de vida, ¿no? La nutrición igualmente para poder tener una salud ósea también un poco más estable, porque eso también se ve afectado cuando llevas a tu cuerpo a niveles muy extremos sin estar como visualizando o mirando estas otras partes que también son importantes para tener una competición o una carrera competitiva, o ya si no compites, al menos un proceso, o sea, todavía más, si no compites todavía más, tendrías que asegurar este proceso longevo, ¿no? Entonces, no sé cómo tú lo veas tú. Sí, todo lo que dices es bastante cierto y creo que ahí hay pues un concepto principalmente que habría que hablar, que es el de la disponibilidad energética, que es Ujú. básicamente cuántas calorías por kilogramo de masa libre de grasa una persona está consumiendo. Entonces, de entrada es un poquito complicado de calcular porque para saber la masa libre de grasa de una persona, pues hay que saber cuánta grasa tiene esa persona, hay que sacar un porcentaje y eso
pues de entrada los métodos de evaluación de la composición corporal, pues sabemos que tienen sus errores, ¿no? Pero básicamente lo que definiríamos o lo que se propone como suficiente disponibilidad energética donde no solamente la persona se va a sentir bien y va a funcionar bien, sino que va a haber la suficiente energía, suficiente material para poder construir músculo, adquirir nuevas habilidades, por ejemplo, en el caso de, pues, de deportes quizá como de conjunto, ¿no? O en otros deportes donde, pues, es la agilidad, la resistencia, son otras cualidades que, pues, sabemos que en el culturismo la competición como tal, pues, no implica tanto de esas habilidades. Entonces, ¿cuál es la cantidad? Alrededor de 45 calorías por kilogramo de masa libre de grasa, ¿no? Que si nosotros hacemos así como un cálculo nada más para dar un ejemplo, ¿no? Suponiendo que pues una persona tiene, vamos a decir, 40 kilos de masa libre de grasa, que recordemos, no es músculo completamente, o sea, el músculo va dentro de eso, pero es básicamente todo lo que no es grasa. Multiplicamos 40 por 45, que si no me equivoco serían alrededor de, a ver, vamos a hacer el cálculo, la verdad es que no lo tengo tan, ¿Lo tienes ahí? serían 1800 Ok. calorías, ¿no? Entonces, eso es más o menos la cantidad de energía que por lo menos debería de consumir una persona para, una persona de estas características para poder solventar el gasto de la actividad física, ¿no? que está realizando y poder mantener como todas esas funciones vitales. Porque se ha visto que cuando la disponibilidad energética desciende, sobre todo debajo de 30 calorías por kilogramo, entonces empieza a haber este tipo de alteraciones y comienza con una disminución pues en la hormona luteinizante, ¿no? Que ya después de eso, por ejemplo, en el caso de las mujeres es cuando empezamos a ver después disminuciones en el estradiol, el estrógeno, y eso ya puede ir llevando a irregularidades en el ciclo menstrual. Sabemos también el impacto que tiene el estrógeno en la salud ósea en mujeres. Entonces Ujú. puede empezar a darse todo un cuadro que conocemos como el REDS, ¿no? Reds. Esa, pues también esa disponibilidad energética, pero llevada a un punto en el cual ya empezamos a ver afectaciones a nivel óseo, afectaciones también a nivel de salud mental, o sea, en muchos casos también se encuentran, pues, mala relación con la comida, mala relación Sí. con el ejercicio. Entonces, la disponibilidad energética es la cantidad de calorías que se consumen, le quitamos la cantidad de calorías que se gastan en la actividad física y eso lo dividimos entre la masa libre de grasa. Entonces, en el estudio que tú mencionabas de 2024 apenas, esa fue una de las cosas que vieron. Y vieron cómo, tanto en hombres como mujeres, la disponibilidad energética antes de iniciar la preparación a ya al momento de competir, pues disminuyó muchísimo. E incluso a mí me llamó la atención, seguramente también notaste eso, que en el caso de los hombres sí estaba un poquito más cerca de ese 45 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa, pero en el caso de las mujeres no comenzaron ahí, comenzaron como en 38 o algo así. Entonces, pues eso es cierto, la mayoría de nosotras, o sea, si ustedes saben cuánta masa libre de grasa tienen y hacen sus cálculos, probablemente tal vez no están consumiendo suficiente energía. La otra parte como difícil de sacar de hacer esa ecuación es que, pues para saber cuántas calorías estamos gastando por la actividad, es complicado, ¿no? En este estudio de 2024 lo que usaron fueron los METs, ¿no? Que es un equivalente, nos dice cuántas calorías se están gastando por hora de una actividad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del entrenamiento con pesas, no es una actividad en realidad que gaste muchas calorías por hora, como por ejemplo actividades como correr, ¿no? Entonces van a ser las actividades más de cardio, más aeróbicas, las que pues probablemente van a ver más afectada la disponibilidad energética. De ahí que en atletas, por ejemplo, de resistencia, pues
se vea todavía más comprometido y mucha de la literatura que hay en este sentido comienza ahí, ¿no? Ahora ya hay más estudios en culturistas, pero la mayoría de, pues, de esta literatura comienza pues justo analizando más bien este tipo de deportistas de resistencia que corren maratón, que practican tal vez natación de fondo, etcétera. Claro, y tal como lo mencionabas, es que la fase preparatoria en temporada pues sí implica restricción calórica, ¿no? Y esa restricción calórica extrema pues también está muy asociada con esa disminución de la disponibilidad energética y eso puede llevar, claro que sí, a disfunciones y también desequilibrios hormonales de manera general. O sea, afecta a marcadores de testosterona, sí, por un lado. Afecta también al cortisol, sí, también. La leptina y la grelina, y entre otras más, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, eso es algo fisiológico, yo ni lo veo y me siento bien. Claro, se supone, pero ¿cómo reaccionas ante tus vínculos o ante, por ejemplo, tu, no sé, tu red de apoyo o tu contexto? ¿Cómo te sientes realmente, ¿no? Cuando estás a nivel social o cómo te sientes cuando estás en solitario, ¿no? O sea, realmente ponte a analizar esa parte, cómo es que lo fisiológico también se convierte en mental. O sea, al final los estados mentales están en sincronía también con nuestros estados fisiológicos y eso se refleja en el exterior, en nuestra convivencia, en nuestros hábitos de vida, porque si no lo analizamos, no vamos a visualizar o a ser conscientes de la toma de decisiones que estamos haciendo en nuestro día a día. Puedes vivir en modo robot y automático y todo esto, pero cuando te paras a analizar, te das cuenta, y si eso sí te paras a analizar, porque si no te paras a analizar, la bomba te viene después, ¿no? De la competencia y ya después dices, ay, Dios mío, ¿por qué es que se me acabó la vida después de competir o después de subir a tarima? ¿O por qué al subir a tarima me dio como un shock o ya no supe qué me pasó? ¿O por qué es que ya no recuerdo todo lo que pasó previo a la competencia, ¿no? Bueno, tal vez es porque precisamente estabas apagando pues este sistema como analítico, ¿no? Y tu sistema de alerta estaba súper alerta y esto se afecta también pues a todo tu, o sea, a tu vida en general. Al final somos seres sí sociales, pero también seres humanos que no solamente vivimos para competir, sino también hay otras cuestiones, ¿no? Y esto hablando en cuanto a la gente que compite, pero tan solo la gente que no compite, ahorita que estabas mencionando esto de la baja disponibilidad energética y la red S, bueno, lo veo claramente. Yo recuerdo cuando, o sea, en su temporada, cuando yo no sabía tanto de todo esto y estaba recién empezando, cuando comienzo a ver sobre este tema de la red S y así, ¿no? Y empiezo a hacer como estos cálculos también y me doy cuenta, wow, estaba súper abajo, o sea, estaba súper abajo. Y me quedé yo, ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser que yo no esté consumiendo suficientes calorías, ¿no? Y aún así me esté sintiendo, y lo voy a decir así, a lo mejor con no sobrepeso, pero sí me esté sintiendo mal con mi imagen corporal, ¿no? Y de ahí, bueno, me cayó el 20 de, o sea, todo lo que puede pasar en tu salud, no solamente, o sea, yo ahorita estaba rescatando el nivel mental, pero también tu sistema óseo puede verse afectado ahí y eso trae otras complicaciones, ¿no? Posteriores y a largo plazo, también a corto plazo, solamente que no se visualiza tanto, pero a largo plazo se va a ver mucho más y luego te va a caer la bomba encima de todo lo que hiciste solamente por tener un cuerpo específico. Entonces, de ahí yo creo que me hice bastante crítica y por eso es que todo el tiempo trato de tratar de ser consciente a las personas, a las chicas también, de que, pues bueno, hay que analizar más allá de tener un cuerpo determinado, ¿no? O sea, también la salud es importante porque tú puedes tener el cuerpo perfecto, pero si no tienes salud, pues tu cuerpo ya ahí no va a durar demasiado, ¿eh? Entonces sí hay que tomar en cuenta esas partes. Sobre todo porque los hallazgos que, o sea, de lo que estamos aquí comunicando, sugieren principalmente que es importantísimo estar monitoreando también a los atletas, tanto recreativos como competitivos, estos cambios y fluctuaciones a largo plazo en las hormonas, pues, ¿para qué? Para optimizar el rendimiento, porque también es eso, chicas y chicos. No es solamente es tener el cuerpo, sino también el rendimiento para poder entrenar, para poder vivir, para poder ser.
feliz, ¿no? Y seguir con tus objetivos, porque si no, los objetivos acaban ahí, pues con tu cuerpo perfecto, pero y todo lo demás está del carajo, perdón. No, tienes toda la razón y creo que muchas veces por ignorancia em, sacrificamos esa salud que no solamente en el momento, sino también a largo plazo, ¿no? O sea, el estar pues mucho tiempo sin, bueno, el estar sin tu periodo, sin tu ciclo menstrual, o incluso hay mujeres que pueden tenerlo, que pueden tener sangrado, pero es un ciclo donde no está habiendo ovulación, ¿no? Y esa es una forma Ujú. también de una alteración del ciclo menstrual. Por ejemplo, en las mujeres que utilizan anticonceptivos. En este estudio que platicábamos de 2024 de las mujeres que participaron, creo que la mitad estaban utilizando anticonceptivos, entonces eso ha de ser difícil saber si en realidad hay un ciclo menstrual saludable, ¿no? Porque de Claro, entrada, con los anticonceptivos sí hay un sangrado, pero no hay ovulación, ¿no? Porque es un método anticonceptivo. Y en el caso de las otras mujeres que no utilizaban anticonceptivos, sí mostraron alguna forma de irregularidad. Ahora, pues sí, lo ideal, pues creo que sería, y en el artículo proponen que, por ejemplo, el IGF-1 podría ser uno ujú, de los marcadores para evaluar en una analítica y ver si una persona pues todavía pues está saludable, ¿no? Pero bueno, las analíticas también tienen la cuestión que al final es como una fotografía, ¿no? O sea, te dicen cómo está claro, la persona en ese momento y hay muchas cosas que pueden llegar a afectarla. O sea, yo recuerdo cuando no tenía mi periodo y pues iba con los ginecólogos y me pedían que me hiciera analíticas, pues obviamente un montón de cosas iban a salir pues raras de entrada, pero también dependiendo en qué momento de se supone mi ciclo me lo tomara, pues iban a ser distintos valores. Entonces, algo que puede ayudar, ¿no? Repito, tanto a entrenadores como atletas, como personas que entrenan a identificar más allá de, pues, hacer más o menos este cálculo, aunque no sea preciso, porque de nuevo, ni cuantificar la cantidad de masa libre de grasa, ni cuantificar el gasto de nuestra actividad física va a ser 100% preciso, pero es un estimado, ¿no? exacto. Una vez eso, podemos empezar a ver, pues, qué síntomas pudiéramos llegar a tener, ¿no? Y entonces, en el caso del síndrome de baja disponibilidad energética, pues tenemos cosas como el incremento de riesgo de lesión. Entonces, si estás teniendo como continuamente muchos dolorcitos en tu entrenamiento, si a cada rato te estás lastimando, pues bueno, esa es una red flag. Sí, Em, Cambios también, por ejemplo, en el estado del humor. Entonces, signos como de depresión, de irritabilidad, falta de concentración. Dificultades también, por ejemplo, en la coordinación, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Son como cositas que van más como para el aspecto mental, pero nos pueden ir dando como una idea de, pues, cómo estamos. Las reservas de glucógeno pues también se van a ir para abajo, eso sabemos cuando se está en un déficit calórico y sobre todo cuando ya se llevan varios días o varias semanas con carbohidratos muy bajos, pues eso va a suceder y eso va a impactar también en el rendimiento, tanto probablemente en la fuerza que podemos producir y en este estudio de 2024 también evaluaron cómo cambió la fuerza isométrica para la extensión de rodillas, si no mal recuerdo, y obviamente fue hacia abajo, tanto en hombres como mujeres, y después regresó una vez regresaron a ese nivel, pues saludable al menos, pero también puede afectar ay, se me fue la palabra, la resistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú sabes que para un ejercicio, no sé, vamos a decir ¿qué te gusta? Un curl femoral sentada, ¿no? Cada persona tiene distintos índices de fatiga. Hay gente, y en el caso la mayoría de las mujeres suelen ser así, que por decir hacen la primera serie y sacan 15 repeticiones y aun cuando la lleven muy cerca del fallo, la siguiente serie tal vez otra vez salgan 15 o salen 14, ¿no? Pero no descienden tanto las repeticiones como en el caso de muchos hombres. Pero si tú, por ejemplo, esa es tu forma, o sea, tú vas identificando que esa es la manera en la que tu cuerpo se va fatigando durante un ejercicio y empiezas a notar que te salen tal vez 15 la primera y luego nada más te salen 10
y luego ya nada más te salen 6 y estás descansando lo mismo, pues eso te habla de que la recuperación entre series, pues está viniendo a menos. Y si entre series está viniendo a menos, probablemente después entre sesiones también va a empezar a Ujú. pasar. Y bueno, eso al final, pues cuando la fatiga excede nuestra capacidad de recuperarnos, es cuando también se empiezan a presentar pues cosas como los dolores, las molestias. El sueño no es algo que venga aquí, pero tú mencionabas el caso del cortisol, ¿no? Y ese es Claro. algo que puede empezar a afectar el sueño, que no solamente se te haga más difícil conciliar el sueño una vez que te vas a la cama, sino que también estés como despertando a cada rato, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó en este último déficit y no fue tan grave en realidad, pero sí que ya había algunos días en los que me levantaba 2 veces al baño, ¿no? Cuando en mi etapa anterior de ganancia muscular, la mayoría de las noches, o sea, dormía de corrido, ¿no? Entonces son como que algunas cosillas que puedes ir identificando, pero hay que prestar atención a ellas. Ahora, no sé si quieres que empecemos a hablar como de qué hacer al respecto, porque bueno, pues hay muchas cosas que por mucho que estemos prestando atención y por muy Meticulosos. prácticas, ajá, que podamos llegar a tener, pues al final son cosas que se van a presentar, sobre todo si vamos a llevar a nuestro cuerpo a ese, no necesariamente tiene que ser un nivel de competencia, pero sí a ese punto, ¿no? Donde pues todos tenemos como estos rangos en composición corporal donde a nuestro cuerpo le gusta estar. Entonces, por poner un ejemplo, vamos a decir que en mi caso, mi porcentaje de grasa donde mi cuerpo suele funcionar bien es entre un 20 y un 26%. Que si yo me voy abajo de eso, o sea, estoy más magra que eso, empiezo a ver respuesta de mi cuerpo, o sea, como todas estas cosas que acabo de mencionar. Pero también Claro. hacia otro lado, o sea, si yo estoy en un porcentaje de grasa todavía más alto, también voy a tener algunas otras cuestiones, ¿no? Pero eso ya es como para otro podcast. Entonces, todos tenemos como este punto mínimo de intervención, donde cuando vamos más abajo de eso, ya empezamos a ver con mayor prevalencia estas cosas. Entonces, si vas a competir o si tal vez, pues simplemente por experimentar, quieres llevar tu cuerpo a ver a dónde puedes llegar en cuanto a condición, porque creo que también se vale, ¿no? Hay algunas cosas que se pueden hacer, como tú decías, para minimizar el riesgo o para que por lo menos, si vas a presentar algunos de estos síntomas, porque es casi seguro que algunos de ellos vas a presentar, tal vez no todos, pero algunos. ¿Qué cosas podemos hacer para por lo menos pasar el menor tiempo posible ahí, ¿no? O sea, solo lo que se necesite, ya sea para la competencia o para tus vacaciones, que pues yo creo que la verdad ahora, yo antes era de las personas que hacía un déficit para las vacaciones, ahora la verdad es que pues no, yo ahora ya no le veo sentido, pero bueno, vamos a Mm, pensar que para alguna situación así, ¿no? ¿Qué cosas, qué recomendaciones tú crees que podríamos dejar ahí para que este proceso sea lo más saludable, lo menos invasivo y que la recuperación después sea también lo más rápida posible? sí, pues bueno, hay varias recomendaciones ahí, pero antes de eso quería retomar nada más explicar un poquito lo del IGF-1 que mencionabas, que es el factor de crecimiento insulínico. Simplemente para quien no sepa, pues esto es bien importante porque es una hormona peptídica que nos ayuda muchísimo para el crecimiento y también para el desarrollo de los tejidos, ¿no? Especialmente para los músculos, aunque no es la única, pero sí es importante su función porque principalmente promueve este crecimiento muscular y ayuda también a la retención de nitrógeno, lo que ayuda a su vez también a retener o mejor a mejorar esta parte de la construcción de las proteínas, ¿no? Y también mejorar la utilización de la glucosa. Simplemente por eso es que es importante y por eso es que tú lo mencionabas que también es uno de los medidores, ¿no? Importantes para estar ahí monitoreando en cuanto a estos estudios que estabas mencionando. Ahora, de las recomendaciones, uy, un montón. Principalmente yo diría, pues regular el volumen del entrenamiento y no pasarnos en cuanto a hacer el cardio, porque hay gente que todavía sigue pensando actualmente que
bajar o estar como en niveles de déficit calóricos altos, se necesita a fuerzas y sí o sí estar también complementando con cardio, ¿no? Y no necesariamente es así. Y hay personas que todavía, o sea, al déficit alto que tienen calórico, le suman muchísimos, además de pasos, también, por ejemplo, irse a correr o hacer ya, no sé, grandes sesiones o altas sesiones, más bien alta intensidad en sesiones de bicicleta o así porque sienten que lo necesitan, ¿no? Para bajar de peso. Y pues realmente no es así. Entonces hay que gestionar qué estás haciendo a la hora de entrenar y cómo estás entrenando y cómo estás haciendo ese entrenamiento eficiente, ¿no? Porque todo eso va a ir impactando también. Ahora, la importancia del sueño, pues ya lo estabas mencionando tú, ¿no? Sobre todo para esa recuperación de manera general del organismo y para no afectar pues los niveles de cortisol todavía ahí, ¿no? Y la producción de testosterona ni se diga. Ahora, la gestión del estrés es algo bien importante. Creo que casi no se habla, o actualmente ya se habla un poco más sobre la importancia también de la salud mental, ¿no? La meditación, el yoga o las respiraciones profundas, el mindfulness, la compasión también. Estas partes que igualmente regulan los niveles de estrés y ayudan un montón pues a tener ahí el cortisol medio regulado. Es un complemento, yo diría una canasta básica actualmente, ¿no? Porque eso, o sea, como se dice, si tú no estás controlando tu atención, algo más está controlando tu atención por ti. Entonces, sobre todo si vas a competir, una persona competitiva necesita tener también este temple, ¿no? A la hora de la toma de decisiones consciente. Y ya cuando estás como en esos niveles extremos, esta toma de decisiones consciente se vuelve más inconsciente que nada. Entonces, para eso es como los peleadores de la MMA, ¿no? De la UFC, por ejemplo, que necesitan, o sea, cuando estás ahí peleando, ¿no? Lo que necesitas es tener la cabeza fría y para eso necesitas practicar a nivel mental, entrenar la mente. Ellos meditan también porque se necesita en los momentos en los cuales vas a estar a lo mejor en situaciones de mucha alta demanda, ¿no? Entonces, para eso la meditación o el entrenamiento mental, como le digo, es muy importante. Ahora, también, ¿qué otras recomendaciones? Pues bueno, hacer déficits progresivos, o sea, a largo plazo también, y no extremos de, no sé, de un mes, porque hay gente que todavía sigue haciendo eso, que quiere hacer pues las dietas súper extremas y pues realmente eso no es sostenible y tampoco va a ayudar al restablecimiento hormonal. Entonces, simplemente también después de estar en como en un nivel de déficit ya alto o que ya hayas pasado tiempo en tu déficit, pues ahí la introducción gradual de calorías es muy importante, ¿no? Y con eso también para evitar los rebotes. Yo creo que esas serían una de las estrategias que yo pondría o yo diría o yo dejaría principalmente, y bueno, no sé tú qué otras traigas, de seguro muchas más. No, dijiste muchas muy buenas. Creo que en primer lugar empezar desde un buen punto, ¿no? Porque Claro, tú empiezas tu preparación y tienes que perder más de un 20-25% de tu peso corporal. O va a tener que ser una preparación muy, muy larga, que eso también pues trae sus complicaciones, o va a tener que ser una preparación mucho más intensa, ¿no? Un déficit más agresivo y vas a tener que hacer uso luego de estas cosas, ¿no? Del cardio, de pasos muy altos, ¿no? Entonces, hay un punto intermedio. Por ejemplo, Alberto Núñez lo que recomienda, y tal vez para algunas personas suene como, eso está demasiado magro, ¿no? Pero no empezar tu preparación de preferencia más de un 10-12% arriba de tu peso estimado de competencia, ¿no? Que si, por decir, una mujer, no sé, pesa 60 kilos y su peso, o más bien, pesa 60 kilos y su peso estimado de competencia es eh, 52, ¿no? 54, pues bueno, está dentro de eso. Pero si tu peso estimado de competencia es 50-52 y vas a empezar tu preparación en 70-72, pues probablemente vas a tener que perder, no probablemente vas a tener que perder mucho peso, vas a poner en riesgo la masa libre de grasa, el músculo, y pues tendrás que hacer uso de todas estas estrategias que van a incrementar tu gasto energético a través de la actividad y pudieran afectar también tu disponibilidad energética. Entonces, eso en primer lugar. Ahora, para poder llegar a eso,
para poder iniciar una preparación en un buen punto, se necesita práctica, ¿no? Claro. Porque yo, por ejemplo, puedo decir, digo, no he competido, pero ahorita estoy manteniendo pues casi el mismo peso y pues la misma condición de hace un mes que terminé mi déficit y no me está resultando nada difícil, ni en el sentido del día a día, la vida, las decisiones, ni demás, ni tampoco me siento mal, pero porque me he expuesto ya en otras ocasiones a otros déficits donde tal vez he bajado lo mismo o he bajado hasta un poquito más. Entonces no es la primera vez que estoy en este punto. Bueno, Derek es uno de los competidores que, probablemente el competidor que una condición más extrema presenta en las competencias. Es una persona que le es muy fácil mantener una composición corporal súper magra, aún en off-season, y aún él en temporada competitiva y ya acercándose a ese punto de condición extrema, comenta que tiene alteraciones del sueño, cuando él pues por lo general puede dormir durante prácticamente toda su preparación 8 o 9 horas sin problema, pero aún así tiene algunas noches donde se despierta a 2:30, 3 de la mañana y ya no puede volver a dormir. Obviamente no es, o sea, lo ideal es que pues no suceda tan frecuente, pero algo que él compartía y me parece sumamente útil es desde antes de que inicie la preparación, idealmente empezar a implementar estas estrategias para mejorar la higiene y la calidad del sueño, ¿no? Entonces, eso puede hacer que pues tu calidad de sueño se mantenga en el mejor punto posible, aun cuando pues estés llegando a esos puntos. ¿Y qué cosas son esas? Bueno, pues ya sabemos que la exposición a las pantallas, tratar de evitar hacer actividades que sean muy estimulantes, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que me daba cuenta es que cuando me tocaba grabar el podcast, no el de Hipertrofit a las 8 de la noche y terminar a las 9:30, me costaba bastante trabajo quedarme dormida porque todavía como que mi mente seguía así, ¿no? O con las clases, todavía me tocó alguno Claro. de hipertrofia, ¿no? Entonces, si es posible, no siempre se puede, en ese caso no se pudo, ¿no? Pero tratar de terminar tanto el trabajo, o sea, las cuestiones como intelectuales, y también, pues, si se puede, tampoco entrenar como tan cercano de la hora de sueño, porque eso es algo que también estimula. Y bueno, pues ya también lo que mencionaste, creo, de la parte de la meditación y de tener como pues esa depuración mental, creo que también es súper importante para el sueño, porque pues pasa que a veces cuando no tienes ese espacio para depurar todos esos pensamientos que vas teniendo a lo largo del día, pues cuando tu mente y tu cuerpo ya se saben en relativa calma, cuando ya te vas a acostar es cuando te llegan como todas las cosas, ¿no? Entonces Claro. creo que pues seguramente y hay muchísimas más, pero bueno, esas serían probablemente algunas de las más importantes y saber, creo ya por último que pues al final esto tú lo decías es una cosa de idealmente deberíamos de buscar longevidad. Entonces, incluso si es la primera vez que vas a competir, pues probablemente no es lo mejor, aunque puedas, aunque sepas que puedes llegar a una condición extrema, ¿no? Tal vez es, bueno, esta primera competencia, el objetivo es ver, simplemente vivir la experiencia, ¿no? Y ver si me gusta y digo, no llegar con 10 kilos de peso arriba, pero pues llegar a una condición que tú, o sea, que si obviamente te rete, ¿no? Pero saber que pues probablemente vas a tener muchas más competencias y muchas más temporadas competitivas para gradualmente ir mejorando esa condición con el paso del tiempo. Sí, y tener esta mentalidad de crecimiento, esta mentalidad de disfrute, esta mentalidad de exponerte a los cambios y abrirte y abrazar la incertidumbre, que de eso se trata al final la vida. O sea, si estás metiéndote a esto es porque se supone que te gusta o algo te llama la atención, ya tú probarás si es así o si no, pero al menos aviéntate la experiencia con todas sus consecuencias, claro, tomando en cuenta estos aspectos importantes de personas que ya te precedieron, porque para eso está la ciencia, no para agarrarla dicotómicamente, sino para ver, ok, qué aspectos importantes podrían adecuarse a mí, ¿no? Y también de esto de la higiene del sueño, pues es todo un mundo, podríamos hacer otro episodio aquí, porque precisamente tan solo el hecho de asociar la cama con trabajo, asociar la cama con otra cosa que no sea dormir, ya
está afectando ahí. Y también, o sea, tomar agua, por ejemplo, o tomar muchos líquidos previo a la cama, pues ya con eso te estás garantizando levantarte unas 2, 3 veces a ir al baño, por ejemplo, y eso dirías, ¿eso qué, San? Pero también irrumpe tu sueño. ¿Por qué? Porque vuelves a otra vez a este ciclo, ¿no? Al final son fases del sueño que tenemos que de manera completa, es la redundancia, pero si estamos interrumpiendo constantemente esas fases de sueño profundo, pues entonces no estamos dejando que se haga esta limpieza en nuestro organismo, en nuestro cerebro, y también nos está consolidando información importante. Al final, cuidar el sueño es cuidar también tu cognición, cuidar también tu pensamiento, cuidar también tu tejido muscular y tu tejido óseo. Entonces, eso también es importante. Y el hecho de meditar, por ejemplo, y descargar, ¿no? Vaciar la mente previo a irse a la cama, ayuda un montón. Si a ti te ayuda a escribir todo lo que traes en la mente como una forma de vaciamiento mental previo a la cama, pues hazlo. No te quedes con los pendientes aquí, porque si te los quedas aquí, viene la rumiación cuando tú no puedes controlarlo, porque al final cuando te estás quedando dormidito, pues no puedes controlar esto, pues tu corteza prefrontal puede seguir trabajando, pero tú ya estás como en modo zombie, no sé, entonces eso puede afectarte todavía más. Y ahora, o sea, dormir con preocupación, sí. Y para eso hay muchas técnicas también. Por ejemplo, darte un minuto igual de vaciamiento mental, tú, pienso todo, todo, y lo dejamos a mañana. Y para eso también es importante darle cierre a tu trabajo. Cuando estás trabajando, lo que sea, darle un cierre, o sea, darte como estos rituales, ¿no? De cierre para decir, ok, ya quedó aquí y ahora es tiempo de dormir. Lo mismo que puedes decir, bueno, es que yo me relajo con películas. Bueno, ¿qué tipo de películas, qué tipo de series, qué tipo de contenido estás viendo en la tele? Porque si estás viendo una película de Marvel, digo, no es muy relajante que digamos, No, ¿no? hombre, documentales de asesinos seriales o Oh, así. sí, imagínate, o sea, sí, tú los puedes decir, tú puedes decir, ah, sí, yo los gestiono bien, pero no sabes tu mente cómo lo está interpretando tu inconsciente, por ejemplo, eso puede ser también un poco peligroso, ¿no? ¿Qué puede despertar ahí? Entonces, pues bueno, Hasta de cosas que te gusten, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, claro. por mucho que me encanta ver videos de entrenamiento y documentales de culturismo y demás, o sea, eso lo limito para solamente antes de entrenar, porque si lo empiezo a ver en la noche, me emociono y lo que quiero hacer es irme a entrenar, no irme a dormir. Sí, Entonces, hasta para, es como tratar de que sea igual, por ejemplo, si quieres leer o quieres escuchar música, algo que sea como más neutro, ¿no? claro. Sí, 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 hasta la misma música, precisamente, bien lo dices, ¿no? Porque igual también te puede alterar por ahí o te puede emocionar y eso pues despierta la cascada hormonal también y emocional, en fin. Pero bueno, Milau, entonces nada más en resumen, ya como dijimos, la preparación para competencia o también someterte a niveles extremos, puede ser de déficit calórico, puede llegar a impactar estos niveles hormonales, puede también impactar también no sé, el organismo, la fisiología de manera general, ¿no? Y eso también, por ende, puede llegar a repercutir en la salud y en el rendimiento de manera general. Por eso es importante tener también un enfoque individualizado, sí, pero también integral, ¿no? Viendo todos los aspectos y también monitoreando lo que te funciona a ti y a qué estás dispuesto o dispuesta a exponerte con tal de también tratar de preservar la longevidad, ¿no? En la medida de lo posible y con pensamiento crítico, que es importante. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a nuestras recomendaciones de libros? Pues yo la verdad es que ahora sí me agarras en curva, estaba tratando de abrir El Spotify Kindle. Ah, para perdón. Spotify para recomendar algún podcast que haya escuchado, pero justo Spotify se le dio la gana salir de sesión, no sé por qué. No, Entonces estoy ahorita intentando entrar, pero ya sabes, así que no te acuerdas de tu contraseña y de todo un poco, así demás. sucede, ¿no? Entonces, si se ¿Sabes? puede, voy a Ujú. recomendar uno de los papers, o sea, el que yo estuve mencionando, que tú también leíste, que ahora les digo cuál fue. Fue este acerca de los perfiles hormonales durante la preparación para la competición y es de Isola
y colaboradores de este año, de Ujú. 2024. Entonces, Sí, este fue el que estuvimos mencionando un poquito más. Tú ya sí, tienes también ahí la liga, pero bueno, ahí queda. sí. Esperemos que ya pueda entrar a Spotify, porque eso sí sería una tragedia. Sí, bueno, mira, ahora que lo mencionas, voy a recomendar también el podcast en donde estuve platicando con Rafa Prados. Se llama Fitness para Humanos Pranashanti. Y Ujú. ahí estuve charlando pues con él, para quien quiera verlo, escucharlo, hablamos muy, muy amenamente sobre imagen corporal y también pues estuvimos ahí platicando un poquito de la metacognición, de libros, de fitness de manera general. Entonces pues bueno, para quien quiera ahí echarse un clavadillo en su podcast, es un buen amigo, es un preparador, es un entrenador y pues está comenzando otra vez con su proyecto, así que les recomiendo ahí retomar este podcast de fitness para humanos de Pranashanti. Perfecto, muy bien. Bueno, Pues como siempre, excelentes recomendaciones, Misan. Vayan a escuchar ese episodio. Y bueno, pues una vez más, otro episodio. Esperemos que les guste mucho. Y ya nada más por último, para recordar que tanto Sant como yo tenemos pues disponibles espacios para asesorías. Está también la posibilidad de integrarse al equipo de Hypertrophy, de hacer uso de esta plataforma, que la verdad es que yo cada vez estoy más enamorada de ella. Obviamente estoy sesgada, pero creo en serio que puede hacer una diferencia importante en el trabajo y en la experiencia, sobre todo que tenemos y que podemos además brindar a nuestros asesorados en cuanto a coaching online. claro, así que se los recomendamos y también les recomendamos el curso de hipertrofia avanzada, que también se Hipertrofia pueden avanzada. inscribir por ahí. Sí, sí, sí. Pueden pedir información por si gustan. Y bueno, Milau, pues muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio más y reflexionar conmigo. Yo estoy encantada de todo lo que platicamos aquí. Voy a retomar este podcast porque creo que salió grandioso y gracias también a todos los que nos estuvieron escuchando y que llegaron hasta este punto porque la verdad es que muy poquitas personas yo creo que pueden aguantar ahora tener o escuchar podcasts demasiado largos. Así que bueno, es muy valorable. Si llegaron hasta acá, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir porque eso nos ayuda mucho a continuar moviendo al algoritmo. Así que bueno, esto fue Science y Fierros. Nos vemos para el próximo episodio, amigos. Bye bye.